Si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera tocar sus manos, libre sería. Yo sé, si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera oír su voz, si tan solo pudiera acercarme a él, libre sería. Yo sé, levanta tus manos a Dios, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado, porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Y si tan solo tocar el borde de su manto, levanta tus manos y tócale. Si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera tocar tus manos, Señor, libre sería. Yo sé, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado, porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Sí, Señor, solo necesito una mirada tuya, Dios. Dilo conmigo. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado, porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Su nombre es Jesús. Oh, sí. Dilo conmigo. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado, porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Que el Señor les bendiga en esta noche, hermanos. Nuevamente estamos reunidos en este momento a través de medios digitales para poder estudiar un poco y seguir analizando la vida de esos 12 hombres comunes y corrientes. Esos 12 hombres que a lo largo del ministerio de Cristo fueron transformados. Y no podemos dejar de hablar de uno de los más conocidos, que a pesar de que estaba en la lista casi al final, como ya hemos visto en estudios anteriores, los discípulos parecían estar agrupados en bloques de 4. Y Tomás, del que hoy toca,
Era el último de esa lista de 4. Es posible que Tomás sea muy recordado por esa famosa frase que él decía: si yo no metiere mis dedos en la llaga y en los agujeros de los clavos, no voy a creer. Y es conocido mucho por esa frase. Pero, ¿qué escondía detrás esa frase? ¿Qué era lo que realmente tenía Tomás que lo hizo un hombre tan especial? Y el día de hoy vamos a tratar de descubrirlo. Tomás, el pesimista, así es conocido. Su carácter, bien, aparte de pesimista, era negativo. Tenía la gran capacidad de ver lo peor que podía pasar. Siempre se anticipaba lo peor. Era preocupado, era preocupón, por todo se preocupaba. Y era una persona sumamente intranquila. De hecho, la única vez que se menciona en los evangelios es en Juan. No lo menciona ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas, solamente Juan lo menciona, pero me llama mucho la atención porque Juan es conocido como el apóstol del amor. Él habla mucho del amor de Dios. Y qué interesante que en medio de ese evangelio que resalta y enaltece tanto el amor de Dios, es que sea la única ocasión, en 3 ocasiones, en el único evangelio, que se menciona a este pesimista, que se menciona a Tomás. Y la realidad es que Tomás tenía un gran amor por Cristo. Él tenía muchísimo amor por Cristo a pesar de que pareciera otra cosa. Y en los siguientes minutos voy a tratar de mostrar por qué él amaba sobremanera a su maestro. Y la primera vez que escuchamos que habla Tomás es en el capítulo 11 de Juan, en el que Lázaro, el hermano de María y Marta, una de las dos había enjugado los pies de Cristo y él le había perdonado pecados y habían desarrollado una gran amistad. Y es por eso que Lázaro era un gran amigo de Cristo. Entonces se da la situación poco después de que en Betsaida habían querido apedrear a Cristo. Ellos estaban en el desierto y habían estado sanando enfermos y habían estado curando muchísimas enfermedades, regresando a los ciegos la vista y que los cojos saltaran y que corrieran y que otra vez los mudos volvieran a hablar y que cada uno de ellos tuviera un milagro especial de sanidad. Era un buen ministerio que estaban teniendo en ese momento, pero en medio de eso, Lázaro, de Betania, perdón, ahorita dije Betsaida, de Betania, la aldea de María y Marta, estaba enfermo, amigo de él. Y dice que mandan y que le dicen a Cristo que Lázaro, su amigo, el que él amaba, que estaba enfermo. Y de pronto, oyendo Jesús eso, le dice: esa enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y Tomás, el pesimista, debió haber respirado tranquilo y dicho: oh, qué bien, qué bueno que no se va a morir, qué bueno que no va a enfermar tanto. Porque él sabía que si regresaba a Betania, los judíos habían querido apedrear ahí a Jesús. Y él sabía que si regresaba a Betania, entonces corrían el riesgo de que ellos también los apedrearan. Ya los judíos, el Sanedrín, ya habían planeado matar a Cristo, ya habían planeado orquestar todo para que nuestro maestro fuera sacrificado. Pero no era esa la manera. No era esa la manera, y por eso en esa ocasión no fue apedreado. Pero Tomás y todos los discípulos no sabían esa parte. El Señor sabía exactamente cuándo, dónde y de qué forma iba a morir. Entonces Tomás, en lo pesimista, en lo negativo, debió haber descansado al escuchar que la muerte de la enfermedad de su amigo Lázaro no era para muerte. Pero de pronto se enferma más. Y cuando escucha a Cristo que está enfermo, voluntariosamente decide quedarse 2 días más.
ahí donde estaba. Y haber dicho Tomás, bien, el Señor acaba de decir que no va a morir. Aparte, aquí nos estamos quedando. No está pasando nada. Nada sucede, pero el Señor sabía que Lázaro iba a morir. ¿Por qué decía que no era para muerte, sino para gloria de Dios? Porque el Señor sabía que resucitaría a Lázaro y que sería mayor el asombro, la credulidad y la alabanza a Dios que tendrían las personas si Lázaro lo resucitaba de los muertos que si lo sanaba. Por eso él decía que era para la gloria de Dios. Pero luego, después de 2 días, él sabía que Lázaro había muerto. Después de 2 días, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Tenían que volver al lugar, tenían que pasar por el lugar donde lo habían querido apedrear. Entonces el pesimista de Tomás le dijeron, los discípulos le dicen, Rabí, pero ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas para allá. Los judíos pretenden apedrearte, Señor, y vas a ese lugar donde te pensaban apedrear. O sea, y no era Tomás, eran todos los discípulos. Todos los demás discípulos sabían que en ese lugar corrían peligro. Tomás posiblemente tragó gordo. Se estresó. Empezó a sudar. Empezó a temblar en las piernas. Pero el Señor dijo, vamos a Judea. Y le dicen, Señor, pero ya te quisieron matar. Entonces, como él le había dicho que dormía, dijeron, bueno, Señor, pues es que si duerme entonces no pasa nada, ¿no? Va a despertar, va a sanar. Y le dice, bueno, como no entendieron, les dice, Lázaro ha muerto. Dice claramente, Lázaro ha muerto, vamos para allá. Y les dice, me alegro por ustedes de no haber estado ahí para que crean. Así que ahora vamos con Lázaro. Y Tomás, también llamado Dídimo, gemelo, que posiblemente tenía un gemelo o una gemela, la palabra no dice qué era, pero llamado Dídimo, le dice, vamos también nosotros para que muramos con él. Lázaro, en su faceta pesimista, bien, bueno, ya le dijimos que allá lo querían matar, pero de todas formas quiere ir. Está bien, vamos con él. Vamos también nosotros para que muramos con él. Lázaro había muerto y Tomás dijo, si mi maestro va para allá lo van a apedrear. ¿Qué más? Vamos, ¿qué más da? Un pesimismo heroico. Y sí, le podíamos decir, pues es pesimista, ¿no? Está diciendo, bueno, lo van a matar, tantos milagros que había visto y no pensaba que el Señor podría ser salvo de la lapidada, del apedreamiento. Es un pesimismo heroico. Cuando él dijo, vamos también nosotros para que muramos con él, lo que estaba diciendo es, si mi maestro ha de morir, entonces muramos con él. Era un pesimismo heroico. Sí, está bien, vamos a morir, pero vamos pues, que nos agarren a todos. Y es lo que estaba haciendo Tomás. Entonces no era específicamente un pesimista. Tenía miedo, pero al final de cuentas había valentía, porque estaba dispuesto a ser fiel a pesar de su pesimismo. A pesar de sentir que lo iban a matar, que lo iban a apedrear, dijo, bien, está bien, nos van a apedrear, pero prefiero morir con él que estar separado de él. Prefiero morir con él, voy a ser fiel, yo dije que lo iba a seguir. Entonces él le estaba mostrando ese pesimismo heroico, estaba dispuesto a ser fiel a pesar de su temor de la muerte. Y desde ese momento en él se estaba cumpliendo que el que ame su vida la perderá, pero que el que pierda su vida a causa de esto la salvará. Él decía, no importa que muera, si voy a estar con mi maestro. No importa que yo muera. No importa. Si él va a morir, yo voy a ir con él. En otro momento, y en 2 ocasiones habla, en Juan 14, habían pasado esa cena, el Señor estaba en la última cena ya con ellos,
Y les decía, voy pues a preparar lugar para que donde yo estoy ustedes también estén. Y me voy, y saben a dónde voy, y saben el camino. Y se apresura Tomás y le dice, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Tomás le estaba diciendo, Señor, no me digas que yo sé por dónde, no me digas que te vas a ir. Por segunda ocasión registrada, Tomás tenía miedo de ser separado de su maestro. Le dice, Señor, es que ¿cómo te voy a seguir si no sé dónde es el camino? Y él le dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Y es donde Felipe se adelanta y le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Felipe, hace tanto que estoy contigo y no me conoces. Hace tanto que estoy con ustedes y aún no me conocen. ¿Cómo pues me dicen, muéstranos al Padre? Pero Tomás le decía, Señor, amado mío, no te vayas. No te vayas. ¿Cómo te vas a ir y cómo te voy a seguir si no sé por dónde es? Muéstrame el camino. Yo quiero saber por dónde ir. Si tú te vas a ir a algún lugar, yo quiero ir contigo. ¿Te acuerdas que quería ser apedreado contigo? Pues bien, a donde vayas yo quiero ir. Era lo que estaba diciendo Tomás. Tomás no deseaba separarse de Cristo. Tomás por ningún motivo deseaba separarse de su maestro. Pero un día su temor se cumple. Un día ese temor de separación se cumple y le destroza el corazón. La palabra registra que el Señor es crucificado, que el Señor es llevado al Gólgota, que el Señor es puesto en una cruz, que es muerto y sepultado. Y entonces, algo muy interesante del carácter de Tomás, lo encontramos en Juan 20:24. Dice que estaban todos reunidos. Obviamente no estaba Judas, pero estaban todos reunidos y uno de ellos no estaba. Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Posiblemente en esa tristeza, en ese pesimismo, se sintió abandonado, se sintió triste y se le olvidó en su pesimismo, se le olvidó que el Señor había dicho que moriría y que resucitaría a los 3 días. Se le había olvidado los milagros. Se le había olvidado todo lo que había visto. Y bueno, una cosa era que resucitara a Lázaro y otra cosa era que se resucitara a él. ¿Cómo iba a resucitar a alguien si él estaba muerto? No sé qué pasaba por la mente de Tomás. Pero Tomás, de una u otra forma, estaba triste. Tal vez estaba deprimido. Tal vez estaba pensando en que su maestro, su mayor temor con él se había cumplido, el ser separado físicamente de él. Tanto le amaba que le dijo, Señor, si te van a apedrear voy contigo. Señor, si te vas a separar de mí, muéstrame el camino. No quiero separarme de ti. Y se separa de él. Por algún motivo Tomás no estaba con Cristo, no estaba con los discípulos en ese momento cuando llegó Cristo. Tomás no estaba con ellos. Entonces se les aparece y le dijeron pues los otros discípulos, el Señor hemos visto. Y les dijo Tomás, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no voy a creer. Él estaba diciendo, por favor, no me hagan esa broma, por favor, no me digan, no vengan y me digan eso. No es tiempo de bromas. Él estaba pidiendo una prueba, no tanto su incredulidad, era una prueba. Quiero que me comprueben, quiero que me confirmen, por favor, no me digan que Él vino, no me hagan esa broma, es cruel. Lo que estaba diciendo es, extraño tanto a mi maestro que me encantaría verlo, pero por favor, si esto es una broma, paren. No era tanto su incredulidad, no era tanto su pesimismo, sino era una forma excelsa de amor, la que Él estaba mostrando ahí. Y eso no pasa, pasan 8 días. Y 8 días después estaban los discípulos dentro y con ellos ahora sí estaba Tomás. Estaba Tomás, yo creo que ellos estaban esperando ya en ese momento que volviera Cristo en cualquier momento y le dijo, ven, porque Él va a volver, Él va a regresar. Entonces Él se reúne con ellos y espera 8 días. Y llega Jesús.
estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Y ahí el corazón de Tomás se ha de haber sobresaltado. El corazón de Tomás se ha de haber hinchado de amor, se ha de haber inflamado de alegría y de gusto. Y le dice Cristo: Tomás, ven, acércate. Pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. No seas incrédulo, sino creyente. Le dice: ven. Y Tomás hace una excelsa declaración de Cristo y le dice: Señor mío y Dios mío. La prueba que él estaba pidiendo de que su maestro había regresado, se la estaba dando. No era que Tomás en sí fuera incrédulo. No era que Tomás fuera simplemente un pesimista. Era que Tomás siempre, en todo momento, mostró fidelidad y mostró amor a Dios. Mostró fidelidad, mostró amor a Dios al punto de querer ser apedreado con él, al punto de no quererse separar de él y al punto de querer volverlo a ver. Pero era tanta su tristeza que decía: no me digan que vino, yo necesito comprobarlo, necesito verlo otra vez, necesito ver a mi maestro. Y el maestro se acerca y le dice: ven, y le comprueba que es él. Jesús aprovecha el momento y le dice: Tomás, porque creíste, porque me viste, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y de esa forma tú y yo somos bienaventurados. De esa forma tú y yo, que no hemos visto a Cristo en persona como lo vieron los discípulos, somos bienaventurados porque no hemos visto y sin embargo creemos. Bienaventurados son, dice, los que no vieron, pero aún así creyeron. Tomás, al final de cuentas, fue transformado. Ese pesimista que tenía la capacidad de ver lo peor, de ver lo malo de las cosas, de ver la catástrofe que se avecinaba, de pronto transformó toda su melancolía, el desconsuelo, el negativismo y las tendencias a la depresión en una fidelidad a Cristo. De pronto todo eso desapareció. De pronto todo eso desapareció cuando vio a su maestro de nuevo. Cuando pudo confirmar que efectivamente Cristo había resucitado. Y en ese momento fue transformado en un gran evangelista. En ese momento él tenía las buenas nuevas. En ese momento nadie le había contado que Cristo había resucitado de los muertos. Él lo estaba viendo y ese pesimista se transformó en un gran predicador. Poco tiempo después, en el Pentecostés, junto con los otros apóstoles, él fue lleno del Espíritu Santo y recibió poder. Y él también fue hasta los confines de la tierra. Tomás es el claro ejemplo de esos pesimistas, de esos hermanos que solo lloran, de esos hermanos que no pueden hablar en la iglesia porque sueltan el llanto, esos hermanos que siempre están preocupados por qué va a pasar. Es más, incluso de esos que viven en depresión. Tomás es el claro ejemplo de que pueden ser transformados por Cristo. Tomás es el claro ejemplo de que anticiparse a lo peor no es específicamente malo, sino anticipándose a lo peor. Él fue fiel. Él no quería separarse de su maestro y él quería comprobar que realmente Cristo había resucitado. Y cuando lo pudo comprobar, Él transformó su carácter. Cristo transformó su carácter y su vida. Y se tornó ese hombre común y corriente en algo espectacular que solamente Cristo puede hacer. Él también fue una nueva criatura en Cristo. Y es así como Él terminó entregando su vida hasta el último día, esperando la muerte, esperando gustoso el momento en que podría reunirse de nuevo con su maestro. Porque solamente quien sabe que después de la vida le espera algo mejor
puedes sonreír ante la muerte, a pesar de que sea un pesimista. Que el Señor les bendiga.